Señor presidente, es un honor para mí dirigirme a usted en esta oportunidad y felicitarlo por su conducción de esta reunión. Sin embargo, lamento mucho informarle que Venezuela se opone a la realización de este Consejo Permanente, no sobre la base de lo que dice técnicamente el estatuto del Consejo Permanente acerca de quién puede convocarlo, que dice claramente que un Estado parte puede convocar, o un grupo de Estados partes puede convocar el Consejo, o el propio Secretario General puede convocar el Consejo cuando lo crea conveniente. Eso no es lo que estamos discutiendo y no queremos una discusión técnica, jurídica sobre ese punto, el cual aceptamos que es un punto técnico, sino sobre la base del contenido y el carácter de esta reunión. Esta reunión ha sido convocada para discutir el tema de Venezuela sin el consentimiento de Venezuela. Y ese primer punto es gravísimo, señor presidente, puesto que viola la letra y el espíritu de la carta de esta organización, incluso yo diría de otro tipo de organizaciones multilaterales, pero como estamos en la OEA, de la carta de la OEA, sobre todo el artículo primero, que es el que rige todo el resto de los artículos, establece el espíritu donde dice que nada en esta carta puede obligar a un Estado parte a que sean intervenidos en sus propios asuntos. Nada permite que los asuntos de un Estado sean intervenidos por parte de ningún otro miembro. Ese es un primer punto. El contenido de esta discusión, el carácter de esta discusión, nosotros decimos que es un carácter intervencionista que viola el artículo primero de la Carta. Punto muy importante. Segundo punto importante, presidente, porque nosotros pensamos que esta sesión no debe ocurrir. Otra vez, técnicamente se puede, porque han ocurrido, de acuerdo al artículo 20 de esta propia organización, presiones indebidas contra miembros de esta organización. O sea, el artículo 20 establece que no puede ocurrir, no debería ocurrir ninguna forma de coerción de ningún tipo contra los Estados miembros para tratar de forzar su voluntad de cualquier manera. Leo, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. ¿Por qué digo eso? Porque fue patente, grosero, abusivo lo que ocurrió ayer, al mismo tiempo que nuestra canciller estaba dirigiéndose a esta organización, cuando un miembro del Congreso norteamericano públicamente amenazó a 3 miembros de esta organización con respecto a su comportamiento en relación con Venezuela. Esto es un abuso de poder, esto desnaturaliza los propósitos de esta organización. Ese Congreso, que es el Congreso de uno de los países más poderosos del mundo, se encuentra a menos de 300 o 400 metros, no sé cuál es la distancia exacta, pero a menos de 1 kilómetro estoy seguro, se encuentra ese poderoso Congreso. Y ayer públicamente amenazó a miembros de esta organización con sanciones de algún tipo si no obedecían el dictamen o las órdenes de parte de este superpoder. Eso también convierte a esta reunión en una reunión de distinta naturaleza a lo que se pretende que ocurra. Son 2 puntos muy importantes. Entiéndase bien, por favor, no estoy discutiendo un punto técnico, no estoy discutiendo el estatuto, lo que dice, si quién puede convocar. Estoy discutiendo el carácter de la convocatoria y la naturaleza de esta reunión que viola el espíritu y letra de esta organización. Es muy grave lo que está ocurriendo acá. Es más, ratifica lo que dijo nuestra canciller ayer. O sea, esto se está convirtiendo en un acto grotesco de presiones por parte de fuerzas incluso ajenas
a esta organización como el Congreso norteamericano, que cree tener el poder y el privilegio para presionar a miembros violando el espíritu de la Carta y sobre todo principios sagrados como el respeto a la soberanía de los Estados. Por esa razón, señor presidente, antes de comenzar cualquier procedimiento, yo le ruego se tome en consideración este punto de por qué nosotros pensamos que este consejo no debe ocurrir y nos oponemos. El punto que estamos tratando de introducir acá es un punto mucho más allá de un punto técnico del artículo 37b, es el punto de principio acerca de la soberanía de los Estados y si un país que nunca ha accedido, consentido que sus asuntos internos sean discutidos en este Consejo Permanente, puede ser forzado por un grupo de esta organización. Ese es el punto que estamos discutiendo. Y no estamos simplemente hablando sin base. Previo a esta reunión, señor presidente, hubo un comunicado de una facción de esta organización que pretendía decidir asuntos internos de Venezuela, lo cual para nosotros es inaceptable. Ese comunicado prejuzga, preordena, predetermina la conclusión de esta discusión. Incluso ya lo tienen decidido. O sea, su decisión es intervenir en los asuntos internos de Venezuela y, como lo decidieron antes, vienen a tratar de consolidarlo acá. Eso para nosotros es inaceptable. Y por eso, señor presidente, le digo, no hay manera que ningún artículo 37b, 37a, 37c sea superior al primer artículo de la Carta, que dice que no hay ninguna disposición de la Carta ni de esta organización que permita la violación del principio de la soberanía de los Estados. Por eso no puede un tecnicismo superar a un principio central del derecho de los Estados. Por eso le estoy diciendo, queremos que se discuta no el 37b o el 37c, queremos que se discuta si el carácter de la discusión, dónde, en qué parte de la Carta de esta organización, en qué artículo o en qué capítulo de la Carta de esta organización, en qué artículo de la Carta de esta organización se puede subvertir la idea de que los Estados son soberanos y no permite que se intervengan en sus asuntos internos. Yo quiero que me digan, pues, señor consultor jurídico, dónde él encuentra un artículo superior al artículo primero que permita imponernos a nosotros una discusión sobre nuestros asuntos sin nuestro consentimiento. Ese es el punto, señor presidente. Limitar la libertad de expresión de un Estado. Nosotros tenemos el derecho aquí a decir lo que vamos a decir, puesto que ustedes van a decir muchas cosas sobre nosotros. En primer lugar, no han respondido la pregunta, por favor. ¿Cuál es la base legal para romper con el artículo primero? ¿En qué parte? La consultoría jurídica se escapó de la pregunta, no respondió. ¿Cuál es la base legal dentro de los estatutos de la organización para romper con el artículo primero? ¿En qué artículo, capítulo o parte de la organización dicen que se puede discutir contra la voluntad de los Estados? No me la respondieron. Esto ocurre, señor presidente, cuando tratan de violar la soberanía de Venezuela. Entonces, por esto tenemos que ser firmes en lo que estamos diciendo. La respuesta del señor consultor jurídico no es suficiente. Él dice que los Estados en su soberanía pueden decidir discutir lo que le dé la gana. Es decir, los Estados en su soberanía no pueden violar la Carta. Así de sencillo. Y están violando la Carta cuando en el artículo primero violan discutir nuestros asuntos internos sin nuestro consentimiento. Por eso le digo, no hay base legal para esta sesión cuando toman ese tema y discuten esta naturaleza. Por eso, señor presidente, si ustedes continúan con este procedimiento, nosotros protestamos enérgicamente la naturaleza de esta reunión. Ustedes decidieron discutir la intervención en los asuntos internos de los Estados sin su consentimiento, puesto que simplemente, como van a discutir Venezuela y no les interesa la opinión de Venezuela, están cometiendo una violación interviniendo en nuestros asuntos internos. Básicamente ese es el punto, que quede claramente para el resto del mundo que de aquí en adelante están violando la Carta y no hay subterfugio legal posible que permita que se viole este principio. Eso es lo que queremos que quede claro. Thank you very much, Venezuela. Muchas gracias, Venezuela. Tomaremos nota. De orden del día.
De acuerdo al artículo 57 del reglamento del Consejo Permanente, las decisiones de este Consejo se toman por la mayoría absoluta de votos de sus miembros. Por lo tanto, pasaremos a votar el proyecto de orden del día que figura en sus pantallas. Los Estados miembros deberán manifestarse sobre el proyecto del día. Nicaragua, point of order. Punto de orden, Nicaragua. Señor presidente, muy brevemente, Nicaragua se suma a la protesta del gobierno de Venezuela y considera esta acción, este ejercicio como una acción inamistosa que violenta la soberanía del gobierno de Venezuela y atenta contra el principio de la igualdad jurídica de los Estados. No podemos establecer un doble patrón en esta organización, ni tampoco podemos ejercer la discriminación en contra de ningún Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, Nicaragua. We proceed to the... Vamos a proceder al voto ahora. Venezuela, point of order. Punto de orden, Venezuela. Gracias, señor presidente. En vista que no sabemos exactamente lo que van a votar, pero entendemos, ya creo que entendemos después de toda esta discusión, que ustedes van a discutir la intervención en nuestros asuntos sin nuestro consentimiento, yo pido por favor que su votación la haga de modo nominal y que entendamos que estamos decidiendo, creo que esa es la pregunta, nuestros asuntos internos sin nuestro consentimiento. Muchas gracias. Argentina. Argentina. El día, esto es lo que se va a votar. Señor presidente, siguiendo su guía, creo que tendríamos que estar votando ya a esta altura, después de la palabra. Nosotros estamos votando el orden del día de este Consejo que ha sido convocado de conformidad con la Carta y no con... Entonces, si nos vamos a la Carta con esa férrea voluntad, nos tenemos que apegar a todos los artículos de esa Carta. Bolivia. No al injerencismo, presidente. No. Brasil. Brasil. Sí. Could you please put on your microphones when you are calling Por your vote, favor, please? pónganse los micrófonos a la hora de pronunciar su voto. Canadá. Canadá. Oui. Sí. Chile. Chile. Sí. Colombia. Colombia. Sí, señor presidente. Colombia, sí. Sí. Costa Rica. Costa Rica. Sí. Dominica. Sí. No. Dominica. No. Ecuador. Ecuador. El Salvador. No. El Salvador. No. No. Estados Unidos. Sí, a favor. Sí. Grenada. Absent. Granada ausente. Guatemala. Guatemala. Guyana. Guyana. Yes. Yes. Sí. Haiti. Haití. No. No. Honduras. 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 Se aprueba el orden del día. Sí, gracias. Yes. Honduras. Jamaica. Jamaica. Yes. Sí. México. México. Sí. Sí. Nicaragua. Nicaragua. En contra de la injerencia. Gracias. Against. That's a no. ¿Sí o no? No, Mr. President. Thank you, sir. No, señor presidente. Gracias. Panamá. Sí. Sí. Paraguay. Paraguay. Sí, señor presidente. Perú. Perú. A favor, señor presidente. In favor. República Favor. Dominicana. No. No, gracias.
Ok, lo que está sucediendo es la aprobación o no de la orden del día. Según los conteos que llevamos aquí, hay 20 votos a favor, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente. Escuchemos. 11. Abstenciones, 1. Y ausente, 1. Perdón, 2 abstenciones y 1 ausencia. Muy bien. En base a los resultados, se aprueba la agenda. Ahora seguiremos adelante con una discusión sobre la situación. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Nada más quería que quedara claro, porque nosotros estamos muy conscientes que estamos hablando no nada más a los miembros de esta sala, sino estamos hablando a un público mucho más amplio fuera de esta sala, que creemos que lo que aquí se ha consumado es una flagrante violación de los principios de esta organización y que todo lo que ocurra de acá en adelante lo protestamos enérgicamente. Se hace contra nuestra voluntad, lo combatiremos donde sea necesario y que se entienda que la voluntad que esperábamos de parte de un grupo de usar esta organización para el bien de sus miembros se desvaneció y entendemos entonces que de aquí en adelante se está consumando un acto hostil contra la República y el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Ahora procederemos con la consideración de la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora les doy la palabra a las delegaciones. México, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que la delegación de Venezuela no quiere hacer uso de la palabra en primer término, propuesta que a mi delegación le hubiera parecido la más adecuada. Sin embargo, no lo veo en la pantalla. Siendo así, yo quisiera pedirle su autorización para hacer 2 intervenciones. Una primera intervención en nombre de los 14 países que firmamos la declaración del 23 de marzo pasado. Y si usted está de acuerdo, una segunda intervención en el orden que me corresponda de la lista de oradores a título nacional, en donde además podré abordar de manera más amplia algunos de los planteamientos que el señor viceministro nos hizo hace unos momentos. Procedo entonces a leer la declaración sobre Venezuela, suscrita el 23 de marzo de 2017. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, profundamente preocupados por la situación por la que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela, reiteramos nuestro compromiso con la promoción y la defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana. Recibimos el informe del secretario general de la OEA sobre Venezuela, el cual evaluaremos con detenimiento con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización. Sin perjuicio de ello, consideramos que la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable.
Reiteramos que el diálogo y la negociación son la vía idónea para llegar a soluciones duraderas a los problemas que afronta el hermano pueblo venezolano. En este sentido, hacemos un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de acompañamiento impulsado por los expresidentes y la Santa Sede y avancen en la pronta identificación de soluciones concretas con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. Finalmente, los gobiernos que suscribimos esta declaración reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar los próximos pasos necesarios. Muchas gracias.